Estábamos hablando la semana pasada del maná en el desierto. Hablamos ampliamente de maná y lo pusimos en relación con qué capítulo del Evangelio. San Juan 6. Y yo creo que ustedes entendieron perfectamente después de la clase de la semana pasada, cuando los judíos le piden a Cristo un signo, después que le había dado de comer a 5,000 personas. Van a entender ustedes, después que, o entendieron ustedes después que vieron la clase de la semana pasada, el discurso de Juan 6, cuando Jesús le dice a los judíos: los padres de ustedes comieron el maná que baja del cielo y se murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Por eso que Jesús en Juan 6 se pone en relación con Éxodo 16. Por eso tenemos que entender las Sagradas Escrituras. Acuérdense, si en su casa lo pueden volver a leer, relacionar Éxodo 16 con San Juan 6. Muchísimos padres de la iglesia hablaron del maná en el desierto. San Juan Crisóstomo, en el libro Ut Supra, dice: nada más opuesto a la razón que decir que esto como si no hubiese hecho ningún prodigio. Cuando tenían un milagro ante los ojos y no le permite al Señor que elija la clase de milagro que quiera hacer, sino que lo quieren obligar a que no haga ningún otro que no sea aquel que se hizo en beneficio de sus padres. Por eso añade: nuestros padres comieron maná en el desierto. Está hablando de los judíos cuando le dicen a Jesús: ¿qué milagro tú vas a hacer para probarnos que tú eres el profeta que esperamos? También dice San Juan Crisóstomo: habiendo hecho muchos milagros en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto, solo hacen mención de este, porque era el que deseaba más por la tiranía del vientre. Y no dicen que Dios hizo esto para que no parezca que lo comparan con Dios. Y no citan a Moisés para que no se crean que lo humillan a Jesucristo, sino que adoptan el término medio diciendo: nuestros padres comieron el maná. Eso es lo que sabe. Todo esto se refiere a San Juan Crisóstomo cuando los judíos enfrentan a Cristo después de la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque los judíos entendieron que cuando Jesús da de comer a los panes, ¿a quién se está Jesús queriendo asemejar? A Moisés. Nosotros nos perdemos eso porque no conocemos la Escritura como lo conocen los judíos. Cuando los judíos vieron a Cristo dando pan, dijeron: este se quiere asemejar a Moisés. A Moisés. San Agustín dice: Jesús nuestro Señor hablaba de sí de tal modo que se hacía superior a Moisés, porque Moisés nunca se había atrevido a decir que daría una comida que no concluiría jamás. Sabía aquella gente todo lo que había hecho Moisés, y sin embargo querían ver cosas mayores. De modo que casi pueden entender que decían al Señor: tú ofreces un alimento que nunca se acaba, y sin embargo nada haces de lo que hizo Moisés, porque aquel no nos dio panes de cebada, sino maná bajado del cielo. Ese es el conflicto de los fariseos con Jesús, que, como digo, nosotros pues nos perdemos el sentido porque no entendemos el Éxodo. Por eso es importante conocer el Éxodo, no para sacar doctrina de estos libros que ya Jesús es la plenitud de la doctrina y lo supera, sino para poder entender. Yo estoy seguro que después que ustedes entendieron este versículo del Éxodo, pueden entender muchísimo mejor el Evangelio de San Juan. Y así podemos ver, vamos viendo con todo lo que estamos viendo, sobre todo el Éxodo, que se acuerdan que dijimos que era qué cosa. ¿Se recuerdan que yo dije que era el Éxodo? El Evangelio del Antiguo Testamento, el Evangelio del Antiguo Testamento. Después de el capítulo 16, vemos el capítulo 17. Dice: toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin, según la orden del Señor, y acampó en Refidín, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo disputó con Moisés y dijo: danos agua para beber. Moisés le respondió: ¿por qué disputan conmigo? ¿Por qué tientan a Yahvé? Pero el pueblo cediendo murmuraba de Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó al Señor y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé respondió a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Masá y Meribá,
a causa de la disputa de los israelitas y por haber tentado a Dios diciendo, ¿está Dios con nosotros? El Señor añada bendición a su santa palabra. Estamos viendo lo mismo de siempre, que lo vimos la clase, 2 clases atrás, cuando hablamos de qué cosa, de la murmuración, el deporte favorito de Israel. Y yo digo, jugando el deporte favorito de Israel, pero la murmuración, ¿de qué ustedes creen? A ver si alguien acerta. ¿De qué ustedes creen que nace la murmuración? Por allá atrás lo dijeron. La murmuración nace de falta de fe. La murmuración nace de falta de fe. Porque Israel murmura porque no tiene fe. Y las personas dicen, ay, si Dios hiciera un milagro ahora, qué sé yo, bajar en el Congreso de los Estados Unidos en el medio del hemiciclo, la gente, mentira, hermano, nadie cambia por milagro. Israel vio todos estos milagros, Israel vio abrirse el mar y que empezaron a gritar, no tenemos comida. El Señor le dio carne y pan bajado del cielo, ¿qué piensan? Le ponen a gritar, no tenemos agua. Y el Señor, el mensaje que le dan en maná, y vimos la semana pasada, es fuerte. El mensaje del maná, recoge maná para el mismo día. ¿Qué le quiere decir el Señor con eso? Tú no vives del maná, tú vives de mi misericordia. Que es lo que estamos hablando hoy. Pero me imagino que habría muchos israelitas que dirían, la misericordia no se come. Como muchos de nosotros muchas veces decimos o nos dicen. Sigue rezando que los rezos no se comen. Pero muchos de nosotros hemos comido toda la vida gracias a los rezos. Porque de la oración viene la fe. Y de la fe viene la seguridad. Y de la falta de fe, ¿qué es lo que viene? La murmuración. Mira, ¿para qué yo me metí aquí? Mejor estaba lo que siempre hablamos, las personas que viven ¿dónde? En el pasado. Mejor estábamos en Egipto. Y nosotros decimos que todos nosotros hemos murmurado igual. Todos nosotros hemos dicho, ¿para qué vine de Cuba? ¿Para qué me vine de Nicaragua? ¿Para qué vine de mejor yo estaba allá? Como les dije la semana pasada, que a lo mejor lo que tenía una casa llena de huecos, con el patio, con los chanchos corriendo por el patio, y ahora tu mente piensa que es un palacio. Porque nosotros también, y se recuerdan cuando dimos la clase de Génesis, a veces que se acuerda de Génesis para pensar que yo no laboro en vano. ¿Por qué dijimos que siempre nosotros pensamos que lo de antes era mejor? ¿Se acuerdan por qué? Ya se les olvidó. Los que no estaban en esa clase de Génesis, por el pecado original. Como nosotros que al principio verdaderamente todo era mejor antes del pecado, en los genes de nosotros quedó esa tendencia de que antiguamente la cosa era mejor. Producto de que nuestro gen está grabado, que teníamos un estado de gracia y de comunión con Dios en el cual lo perdimos. Por eso siempre pensamos, y efectivamente, lo de antes era mejor, pero lo de antes del pecado era cuando era mejor. Pero tenemos eso grabado en nuestros corazones. Israel, que no tiene la gracia, que no tiene la redención, Israel está metido en este mundo de la murmuración. Querían pan, el Señor le dio maná bajado del cielo. Querían carne, el Señor le dio codornices. Y ahora se enfrenta con el problema que ha recorrido Israel en estos 15 días. Israel solamente lleva 15 días fuera de Egipto, con el gran problema, la sed. No sé si ustedes han pasado sed alguna vez, pero la sed es uno de los sentimientos peores que hay. Es una de las cosas que más desespera. Uno aguanta 40 cosas menos la sed. Por eso la iglesia siempre pone a una persona que tiene problemas espirituales o que está apartado de la gracia de Dios como una persona que tiene sed. Y la persona que tiene sed, si una persona anda perdido por el desierto y tiene sed, ¿qué es lo que toma? Bueno, una persona que tiene sed toma lo primero que le pongan de adelante. Si es un agua sucia, un agua sucia. ¿Cuánta gente se ha muerto viniendo en balsa de Cuba porque toman el agua salada? Y ellos saben que el agua salada les va a parar los riñones y sin embargo se la toman, porque la desesperación te lleva a tomar lo primero. Y así le pasa a una persona que está seca espiritualmente. Una persona que está seca espiritualmente toma la primera basura que le presentan. Santería, nueva era, cualquier cosa es lo primero, porque está sedienta y lo primero que se encuentra, aunque no le... Y ese es lo que el Señor dice místicamente a través de todo el Éxodo. Esa gente que toman de esas cosas, que le pasa como Israel cuando tomaba del agua salada. Israel tomaba del agua salada, ¿y qué le pasaba después? No, tenía más sed. Esa agua le daba más sed. Y eso es lo que le pasa a las personas que siempre están tomando en charco. Por eso dice el profeta Ezequiel, han dejado el agua viva para tomar de charcos de fango. Y por eso nunca se les quita la sed.
Hay personas, inclusive dentro de la iglesia, que siempre tienen sed. Pero siempre tienen sed no porque quieren más de Dios, sino tienen sed porque siempre están tomando de charco, de basura. Están tomando. Y todo este camino de Israel es un camino espiritual que todos nosotros estamos haciendo. Y lleno de sed, claman a Moisés. Y por lo menos si le dijeran, Moisés, tenemos sed, es normal que le dijeran al jefe, tenemos sed. Pero ¿qué es lo? Vuelven a la murmuración. Antiguamente estábamos mejor. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morirnos en él? O sea, fíjate que no solo es que le piden agua, sino que recriminan a Moisés por haberlos liberado. Esto viene desde el principio del libro del Éxodo. El Señor, la gente se queja a Moisés y Moisés se queja al Señor. Y verdaderamente es tremendo lo que le dice a Moisés. Y verdad que a veces uno le da risa cuando ve la desesperación de Moisés, que le dice, Señor, ¿qué puedo hacer con esta gente si casi me apedrean? Mira tú a qué punto habrá llegado que Moisés dice, esta gente prácticamente me han apedreado. Y dice el Señor, pasa delante del pueblo y toma contigo ancianos de Israel. ¿Y qué le dice que tome? Lo que hemos visto que ha acompañado a Israel todo el camino, el cayado, que no es una vara mágica, que se recuerdan que simboliza el cayado, el poder de Dios. Y le dice, dale a la roca y de la roca saltará agua para que beba el pueblo. Dice Moisés, así lo hizo a la vista de los ancianos de Israel. El Señor saca agua de una peña. ¿Y cómo se llama esta peña? La peña del Horeb. De ahí viene la canción. Cristo es la peña del Horeb que está brotando. Vamos a ver por qué decimos que Cristo es la peña del Horeb. Porque el libro de los números, y aquí hay una enseñanza tremenda, pero el libro de los números nos va a aclarar un poco más, porque los números relatan lo mismo que estamos leyendo ahora, pero de una forma más, nos da la sustancia de lo que pasa aquí para poder entender qué le pasó a Moisés. Y eso está en el libro de los números, capítulo 20. Vayan a números, después de Éxodo, siguen a Levítico, Deuteronomio, y después números. Números 20. En números 20, encontraron el libro de los números, capítulo 20, dice, los israelitas, toda la comunidad llegaron al desierto, sin el mes primero, y todo el pueblo se quedó en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. No había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. El pueblo protestó contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué has traído a la asamblea de Yahvé este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos has subido de Egipto para traernos a este lugar pésimo, un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni ganado, y donde no hay ni agua para beber? Moisés y Aarón dejaron la asamblea y se fueron a la entrada. Y aquí sigue diciendo, y vemos en el versículo 11 la clave de lo que le pasa a Moisés. Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y el agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí y reconocido mi santidad entre los israelitas, les aseguro que no guiarán esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde protestaron los israelitas contra Yahvé y con las que él manifestó su santidad. Fíjate lo que sucede aquí. Moisés da la roca y ¿qué le dice Dios? Por no haber confiado en mí y reconocido mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no guiarán a esta asamblea a la tierra que yo les doy. Aquí Moisés pierde la entrada a la tierra prometida. Ustedes dirán, bueno, ¿qué sucede aquí? Yo alguna otra vez, sobre todo cuando daba clase de bautismo, lo expliqué. Todo está, hermano, en una cosa que le hemos pasado por arriba y nosotros no la hemos visto. ¿Por qué Moisés? Fíjate qué cosa tan grande. Moisés, que es el libertador de Israel. Moisés es el que abrió el mar en 2. Moisés, que es el que bajó el maná del cielo. Moisés, que fue el que le dio la peña. Algo hizo Moisés aquí que le perdió el poder entrar a la tierra prometida. Por eso Moisés no va a entrar ni a Aarón a la tierra prometida. Moisés va a ver la tierra prometida de lejos y va a morir cuando ve la tierra prometida de lejos. Mira tú, ¿y qué cosa fue lo que? Tú sabes que está en el versículo 11, está la respuesta. Moisés le dio 2 veces a la roca. El Señor no le dijo que le diera 2 veces a la roca. El Señor le dijo, dale
a la roca. Dale a la roca, solamente, dale. Eso es singular, dale a la roca. Moisés le dio y después le volvió a dar. Y eso que perdió a Moisés es lo que los pierde a todos ustedes y a mí también. Porque todos ustedes y yo somos como Moisés. Moisés dio la primera vez porque Dios lo mandó a darle a la piedra. Y Moisés dio la segunda vez por si acaso. Y ese por si acaso perdió a Moisés. Y esto no está haciendo chiste. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Moisés dio la segunda vez porque no creyó que la primera vez era suficiente. Y aquí tenemos un dilema. Por un lado, defendiendo un poco a Moisés. También el Señor hace las cosas difíciles. Porque Moisés podía haber, la vara la pudiera haber enterrado en la arena y haber salido agua de la arena, y eso es un poco más como que te da un poco de esperanza de que poniendo la vara en la arena salga el agua. El Señor no manda poner la vara en la arena, el Señor manda que le dé a una roca inmensa, una roca. De la arena puede salir agua. De hecho hay oasis en la arena, pero de una roca, del centro de una roca compacta, no puede salir agua. Así que por un lado vemos lo que manda el Señor y lo que recibe Moisés. Moisés, parece que a Moisés, yo poniéndome en el lugar de Moisés, me imagino que Moisés dio y dijo, yo no estoy muy seguro que de aquí vaya a salir. Yo estoy seguro que eso es lo que debe haber pasado. Y Moisés le dio y perdió la promesa de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor hace que le dé una roca? Porque el Señor quiere que toda la gloria sea para Él. Si Moisés pone el bastón en la arena y sale agua, que es lo primero que hubieran dicho, ahí había salen los científicos, ahí había un manantial, y Moisés lo único que hizo fue pincharlo. Ya no hay ninguno hecho milagroso de Dios, es que Moisés tenía una instrucción para poder encontrar, como dijeron en Lourdes cuando Bernadette abrió hueco, que salió manantial. No, como estaba al lado de un río, seguro que ella metió la mano en uno de los afluentes subterráneos del río y salió el agua. El agua. Siempre la gente le quiere quitar la gloria a Dios. Para que no haya duda, para que toda la gloria sea de Dios y ningún científico venga a decir, Moisés pinchó una vena de agua, el Señor le dice, dale a la roca. Ahí no hay nadie que científicamente pueda demostrar que de una roca sale agua. O sea, por un lado vemos cómo el Señor es celoso de su gloria. Por otro lado vemos la prueba difícil que se le pone a Moisés. Porque a Moisés se le pone una prueba muy difícil. Pero si Moisés vio derrotar el faraón por medio de la vara que el Señor le había dado, si Moisés vio abrirse el mar rojo, un hecho imposible, por la vara que el Señor le había dado, si Moisés vio bajar maná del cielo por el poder que Dios le había dado, ¿por qué Moisés va a dudar que el Señor no puede sacar agua de una roca? Por lo que fuera, Moisés era humano, pero Moisés precisamente, y aquí es donde entramos el gran problema de todos nosotros, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y tú sabes que a ustedes y a mí se nos ha dado más que a Moisés. Y a ustedes y a mí se nos va a exigir más que a Moisés. Porque Moisés no ha visto la obra que hizo Cristo, y nosotros la hemos visto. Moisés no vio la misericordia de Cristo resucitado, y nosotros lo hemos visto. Si a Moisés se lo juzgó con dureza, ten cuidado de nuestra incredulidad. Cuando empezamos a pensar, no, esto está muy difícil, Dios no puede intervenir aquí. Hermano, si Dios sacó agua de una roca, Dios puede intervenir en cualquier aspecto de tu vida que parezca imposible que pueda solucionarse algo. ¿Tú sabes por qué en tu vida no se solucionan, en la mía muchas cosas? Por lo mismo que le pasó a Moisés. Porque no tenemos fe de que el Señor pueda en una situación desesperada poner su mano. Y sencillamente, por culpa, lo mismo que hizo Moisés lo hacemos nosotros, por si acaso. Hermano, Dios no es Dios de por si acaso. Dios es Dios de obediencia. Y yo lo veo entre las mismas gente que están crecidos en el Espíritu. Y tú lo ves cuando hay oración y una persona viene para que esta persona ore por ti. Si no descansa en el Espíritu, se pone con la otra que está aquí. Porque ellos lo que quieren es ellos quieren una seguridad física de que Dios está haciendo algo. Las personas que vienen, no, yo quiero que fulano se que ore por mí. Yo le digo, no, esa fulano no ora por ti. Porque la obra no es de fulano, la obra es del Señor. Si tú quieres que fulano ore por ti, es porque tú piensas que fulano es el que puede hacer la obra del Señor. Hay que tener cuidado con esas cosas, sobre todo en los grupos de oración, que se creen todos esos
auras alrededor de las personas que fulano tiene un don de tremendo y que sana es Cristo. Aquí nadie sana. Verdaderamente, o cuántas veces uno, qué sé yo, sobre todo la gente que no están muy en el Señor, van y oran y después por si acaso van a un brujo. O las personas que dicen, no, yo tengo puesto un vaso de agua en mi casa por... Yo oigo eso cantidad de veces. No, yo no creo en eso, pero lo tengo ahí por si acaso. Ese por si acaso fue el que hizo que Moisés perdiera la gloria de Moisés, que hubiera sido entrar era al pueblo a la promesa de Dios del cual él lo sacó. Moisés jamás va a entrar a la tierra prometida por un por si acaso. Y nosotros muchas veces en nuestra vida nos vamos a ver la obra de Dios por un por si acaso. Se lo vuelvo a repetir, Dios no es Dios de por si acaso. Dios es Dios de plena obediencia. Y vuelvo, cuando la situación parece más difícil y tú crees que Dios puede hacer la obra, es cuando Dios verdaderamente actúa en la vida de uno. Dios no va a sacar milagro de la arena tuya. Dios va a sacar agua, ¿tú sabes de dónde? De la roca tuya. Cuando alguien te diga, eso no lo arregla nadie. Ahí es cuando tú tienes que mirar. Pero cuidado, no dar 2 veces. Dar una vez. Por eso lo digo muchas veces a las personas, tenemos que orar con insistencia, porque lo dice el Señor. Pero yo creo que llega un momento, y la hermana Blanca lo explicó muy bien en el retiro, llega un momento que después de orar muchísimo, tú tienes que ya parar de orar y dejar eso en las manos del Señor. Decir, Señor, ya yo hice todo lo que he tenido que hacer, yo ahora en vez de orar voy a confiar. Y lo dejas en las manos de Él. Ahí es donde comienza el milagro. Y ahí es donde Moisés verdaderamente falla, como dice María por aquí. Es posible que sea la desesperación de Moisés, que ya la gente lo tenía loco. Pero Moisés tenía suficiente gracia de Dios para poder saber hasta dónde la gente te puede volver loco. Porque la gente lo pueden volver loco. Ustedes, mucha de la gente tratan de volverme loco a mí. Pero yo sé hasta dónde yo puedo. Cuando yo veo que yo no puedo, desconecto y puede estar hablando y yo desconecté. Y le digo que sí, pero no tengo la menor idea de qué me están diciendo. El Señor nos da mecanismos a uno y cuando llega el problema a tu casa y el problema ya a ti te tiene loco y tú no puedes más, hermano, tú tienes que desconectar. Porque como le dije el otro día, a ustedes se lo dijo una persona en desesperación no puede resolver absolutamente nada. Una persona en desesperación lo que hace es complicar la situación. Una persona tiene que caminar en fe. La persona que se desesperan, que fue lo que puede ser, vamos a suponer que Moisés se haya desesperado. Y han dicho, que vaya, yo no puedo más con esta gente, perdiste tú tienes, y todo esto viene de cosas que hemos hablado continuamente y que hay que repetirlas porque la gente se lo olvida, eso lo he dicho millones de veces. Nadie puede cargar la cruz de nadie. Dios te da fuerza para cargar tu cruz, de más nadie. Ni de tu hijo, ni de tu padre, ni de tu madre. Dios te da a ti tu cruz. La cruz de tu hijo la carga tu hijo. Y la cruz de tus padres la carga tus padres. Y la cruz de tu hermano la carga tu hermano. Tú tienes solamente fuerza para cargar tu cruz. Cuando tú quieres cargar tu cruz y cargar la cruz del otro, te hunde. Y por eso nos hundimos, por eso nos desesperamos. Tú tienes que ayudar a todo el que tú puedes ayudar, pero la cruz del otro es de él. Y el Señor le da fuerza a él para cargar la cruz. El Señor te da a ti fuerza solamente para... Es como una persona que levanta pesa y solamente puede levantar 100 libras de pesa y quiere levantar 200. Termina con un músculo zafado, termina incapacitado para hacer ejercicio por 6 meses. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, se incapacita en la fe y en el espíritu por cargar demasiada cruz. El Señor le da a cada uno la cruz y el peso que tú puedes llevar. Yo sé que eso es difícil porque las madres quieren cargar las cruces de los hijos y es terrible eso, pero cuando una madre carga la cruz del hijo, primero deja al hijo sin la cruz y deja al hijo con más libertad para hacer más desastre y para hacer más sinvergüencería. Tú tienes que decir, Señor, no decir, Señor, dame fuerza para llevar mi cruz, porque el Señor siempre te da fuerza para llevar la cruz. Tú tienes que decir, Señor, dame discernimiento para no cargar la cruz de los demás. Y eso, hermano, nos ha pasado a todos nosotros. Y a mí yo a veces que me envuelvo y digo, para, esta cruz no es mía. Esta es de mi sobrina, esta es de mi hermana, lo ayudaste donde yo puedo, pero esa cruz la carga ella. Y que ella aprenda a pedirle al Señor fortaleza para cargar la cruz. Yo estoy cargando la mía, que bastante trabajo me cuesta. Posiblemente Moisés, en otro punto espiritual, porque fue mucho antes de la redención, Moisés quiso cargar todas las cruces de Israel.
del pueblo judío. Y solamente Moisés podía cargar el peso, la roca de Moisés, no la roca de todo el mundo. Y por eso verdaderamente que la gente se estanca espiritualmente. Porque como tú tienes mucho peso encima, tú no puedes caminar. Una persona con un peso tremendo arriba no se puede mover. Si ustedes se paran en la arena con un peso tremendo arriba y no caminan, ¿tú sabes qué le pasa a ustedes? Se hunden cada vez más. Es una persona que está cargando muchas cruces y no se mueve, lo que hace cada vez más, y termina hundido. Y el otro, sin la cruz, está encantado de la vida, con tremenda fuerza para seguir con su sinvergüencería. Y tú como una loca o un loco. Hermano, eso es pura realidad. En la familia de ustedes, en la mía, lo vemos todos los días. Lo que pasa es que no ejercitamos esto que aprendemos. Porque ahora suena muy bonito, ahora lo que hay que ver cuando llegue el problema, y tú dices, esa cruz no es mía, no la voy a cargar. Y tenemos que prepararlo, si no vemos cuánta gente lo ve, que se vuelven locos, que se angustian, se apartan de Dios, se apartan de la gracia, no resuelven nada y no ayudan a la otra persona, queriendo cargar esa cruz. Pues eso fue sencillamente lo que le pasó a Moisés. Sacó el agua de la roca, pero perdió la gracia que el Señor le había dado de ver la tierra que Dios le prometió. Jamás Moisés va a poner un pie en la tierra que Israel entró. Es más, que todos los que caminaron por el desierto, menos Josué, ninguno va a entrar a la tierra prometida, por la misma causa. Solamente va a entrar Josué de los que caminaron, de los que salieron de Egipto. Moisés, el Señor le va a decir, esa es la tierra que yo le voy a dar a tu descendencia, pero tú no vas a entrar. Y ahí termina la historia de Moisés, que la vamos a ver después en el Deuteronomio. Y aquí surge la roca. ¿La roca de qué? Del Horeb. ¿Por qué? Porque al monte Sinaí dicen el monte Horeb. Y esta es una roca que estaba cerca del Sinaí. Por eso esa zona le dicen el Horeb. Por eso cuando se habla de la roca del Horeb, no es una roca cualquiera. Cuando se habla de la roca del Horeb, es la roca que emanaba agua. Pero, ¿qué es lo que quiere decir la roca manando agua? Lo que hablamos la semana pasada con hermana. ¿Qué quiere decir la roca manando agua? La providencia de Dios. Dios es providente. A Israel nunca a partir de ahí le va a faltar agua. Y ahí los místicos judíos, dicen los místicos judíos, en todos los escritos estos de estos grandes rabinos, dicen ellos, esto no está en la Biblia, es una interpretación mística de los judíos. Dicen que la roca, que a donde quiera que Israel iba, la roca iba detrás. Dice que cuando Israel ponía el campamento, lo primero que veía era la roca manando. Por eso que dice San Pablo, y esa roca era Cristo. Porque dice San Pablo, esa roca que los judíos ven, que a donde quiera que va Israel, va la roca que emana agua. ¿Y qué cosa es el agua? La vida del pueblo. Dice San Pablo, esa roca que ustedes vieron por el desierto tras de ustedes, esa roca es la prefigura de Cristo, que a través del bautismo nos da la vida eterna. Y por eso la canción Cristo es la roca del Horeb. Cristo es la roca que siempre mana agua. Y a la vez que emana agua en el desierto, la persona tiene garantizada la vida. Ahora, por eso ustedes ahora van a entender un poco mejor cuando se canta esa canción. Cristo es la roca, la peña del Horeb que está brotando agua de vida saludable para ti. Porque a la vez que Israel tuvo el agua garantizada, Israel tenía, ¿qué cosa? La vida garantizada. Sigue en el versículo 8. Amalek vino y atacó a Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué, elige algunos hombres y sal a combatir contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía a Israel. Pero cuando las bajaba, vencía a Amalek. Como los brazos de Moisés se cansaran, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara. Mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Yahvé dijo a Moisés, escribe esto en un libro para recuerdo y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Moisés construyó un altar y lo llamó el Señor mi bandera, diciendo, la bandera de Yahvé en mano, Yahvé está en guerra con Amalek de generación en generación. Que el Señor añada bendición en su santa palabra. Aquí hay una característica de Moisés, muy importante. Moisés no era guerrero.
¿Qué cosa era Moisés? Intercesor. Moisés, y esto es muy importante, Moisés no era guerrero, Moisés era intercesor. Y esa es la gran característica de Moisés. Moisés va a hacer toda su vida, ¿qué cosa? Intercesor. Y eso nos habla muchísimo de lo que es la intercesión y la necesidad que hay hoy de intercesores. Y tenemos el primer ejemplo de intercesión aquí en Moisés. Moisés mandó a luchar a Josué contra Amalek. Sin embargo, mientras Josué batallaba, ¿qué hacía Moisés? Oraba. ¿Quién ganó aquí la batalla? Para mí la ganó Moisés. Porque si Moisés no ora, cuando Moisés dejaba de orar, que se cansaba, ¿qué pasaba? Hermano, y aquí viene la importancia de la oración. La importancia de la oración. Yo no hago ningún retiro, ni hago absolutamente nada sin no saber que hay 3 o 4 monasterios de clausura que están orando por mí. Siempre hay monasterios, las carmelitas aquí de Miami, las carmelitas de Belén, las carmelitas de Parma, de Mallorca, las carmelitas de Orense, en España. Son monasterios que siempre están orando por este ministerio, cada vez que hay un retiro, llamando todas las listas de todo lo que se va a hacer, porque verdaderamente yo estoy dando la batalla, pero yo no puedo dar la batalla si detrás de mí no hay alguien que está orando. Y más importante que lo que yo hago aquí es lo que esas mujeres están haciendo por mí. Y eso porque después del Concilio Vaticano la Iglesia como que despreció un poco la labor de las personas de vida contemplativa. Y hasta no hace mucho, cuando quisieron llevar a las carmelitas descalzas de aquí de Miami a la Inmaculada Concepción de Jayalía, a una casa que está al fondo de la iglesia, unas personas muy comprometidas con la iglesia dijeron que quieren hacer esas mujeres aquí que no hacen absolutamente nada. Es una persona que no es espiritual. No es ignorancia, es que no es espiritual. Es una persona que se secó. Es como la arena donde no hay peña que brota agua. Porque no se puede dar cuenta que esas mujeres hacen muchísimo. Esas mujeres están orando para que nosotros que estamos actuando podamos tener la victoria. Y la iglesia necesita que nunca se extinga de la iglesia y después del concilio por poco se extingue la vida consagrada. Gracias a Dios que la vida consagrada está volviendo, hay muchísima gente joven entrando a la vida consagrada. Pero, como dijo una vez el Papa, las personas de vida consagrada, tanto hombres como mujeres, son los pulmones de la iglesia. La iglesia camina y batalla porque respira a través de las almas consagradas. Porque en cualquier lugar del mundo, en este momento que estamos nosotros aquí predicando, cuando vaya a dar retiro, en todos los lugares del mundo, te aseguro que hay 100 o 200 monasterios que en este momento están orando. Te aseguro que hay más de 100 monasterios en este momento que en algún lugar de la iglesia está orando. Uno dice, pero está lejísimo, sí, pero el cuerpo, tú puedes decir que el pie está lejísimo del pulmón. Pero ¿qué pasa si el pulmón deja de respirar? ¿Qué pasa con el pie? Se mueren las células del pie. Puede ser que esas monjas están en la China orando, pero somos el cuerpo de Cristo y esa oración de esa mujer está moviéndose por todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso esto nos da una batalla tremenda de la necesidad de ¿qué? De la intercesión. Y yo he puesto la plenitud de la intercesión, que son las religiosas y los religiosos, pero todos nosotros tenemos que ser intercesores. Hermano, todos tenemos que ser intercesores. Ya le he dicho anteriormente en el retiro que todos teníamos que ser, ¿qué cosas se recuerdan? Le he dicho una pila de veces aquí. Tenemos que ser reparadores. Tenemos que ser reparadores. Tenemos que hacer oración de reparación. Y ahora, hoy les digo que tenemos que hacer oración de intercesión. Y hermano, hoy en día más que nunca hace falta la oración de intercesión. Y el Señor, según tú vas caminando en el mundo espiritual, el Señor te va revelando más la oración de intercesión. Yo le pongo un ejemplo. Hace como 4 noches yo estaba soñando, yo nunca sueño. Estaba soñando un sueño clarísimo. Y me desperté, que venía un muchacho, me parece que veo la cara del muchacho, que iba a cruzar la calle y un ómnibus le pasó por encima. Y yo le vi la cara, como él quiso aguantar la goma. Lo vi tan claro como si de verdad lo hubiera visto. Como lo aplastó. ¿Y tú sabes lo que hice en ese momento? Me puso a orar por ese muchacho. Pero yo estoy seguro que en algún lugar en el mundo hay alguien que iba a pasar por esa situación. Me puso a orar, Señor, toca a ese muchacho, toca las manos del conductor que está manejando para que ese hecho que pueda ocurrir. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Intercesión. A ver, piensa que ustedes están durmiendo y se despiertan con un sueño que vieron a alguien. ¿Tú sabes lo que tienen que hacer en ese momento?
ponerse a orar por esa persona. Yo les hice a ustedes un cuento que me pasó una vez en el Calvario, hace muchos años, cuando iba a los primeros viajes que hice a Israel. Yo estaba en el Calvario y se lo comenté con unas personas que están aquí, que yo había visto cuando estaba en el Calvario orando. Vaya, no la vi, como una visión, la percibí una religiosa vestida de carmelita orando con un niño cargado en la mano. Y yo me puse a orar por esa monja. Yo oré por esa monja, oré por esa monja. Y después, al cabo del tiempo, ¿no te acuerdas que yo Pérez hizo una comida para recaudar dinero para Sor María Rosa? Yo no la conocía. Y cuando que fue en la casa de él, que llovió mucho. Y cuando yo fui a la comida, que yo le dije, esa es la monja que yo vi, vestida de carmelita con la blusa blanca y el velo. Y le pregunté a yo Pérez y me dijo, no, es una monja que tiene un asilo de niños en Honduras. Y le han hecho la vida miserable porque casi le quieren cerrar el asilo. Y yo lejísimo en el Calvario, el Señor me puso en mi corazón orar porque yo veía a la monja llorando con un niño en la mano y yo no entendía una relación. Pero en la medida que ustedes avancen más en el mundo espiritual, ustedes van a empezar a tener este tipo de cosas. Sobre todo por la noche. El Señor levanta a mucha gente por la noche para que oren por intercesión. Así que ustedes tengan un sueño que a ustedes les parezca raro. No, no es raro. Levántate y empieza a orar por eso que tú acabas de soñar. Eso es la intercesión. Hoy en día, ¿qué es lo que hemos hecho esta noche rezando Rosario de la Divina Misericordia? Intercesión por el Santo Padre. Y todos estos días he estado orando por intercesión por el Santo Padre. Cada vez que yo me acuerdo, cada vez que veo una noticia, yo me pongo a orar por el Santo Padre. Señor bendice y todas las mañanas oro, Señor bendice a Benedicto XVI, consuela su corazón, bendice la obra, bendice sus pasos, bendice el viaje que va a tener en Inglaterra, que va a ser un viaje dificilísimo, porque se va a meter como Daniel en el foso de los leones, en una sociedad impía. Eso es intercesión, todo es intercesión. Y si una persona verdaderamente es un alma intercesora, siempre va a interceder. Como el otro día que íbamos para el monasterio, y aunque muchas veces Rubén padece de santa locura, y muchas veces uno tiene que discernir qué es locura y qué cosa es el movimiento del espíritu, pero pasamos por el hospital, por el Palmetto, y Rubén dijo, Señor bendice a los que están enfermos en ese momento y a los que están agonizando de adentro. Eso es intercesión. Cuando uno pasa por un hospital no puede orar por las personas que están en ese momento en el hospital. Tú ves un choque y en vez de ponerte a decir, qué desgracia, ahora mira como usted les pregó, ponte a orar por la persona que está envuelta. Eso es intercesión. Pero sobre todo orar por las obras que se hacen, por las personas de la iglesia que están batallando, como el Santo Padre que está batallando. En este caso el Santo Padre es como Josué. El Santo Padre está en batalla, pero nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? Como Moisés. Tenemos que interceder. Y el signo de la oración, mientras Moisés tenía las manos levantadas, vencía Israel. Cuando Moisés, claro, mucho rato con las manos levantadas, Moisés se cansaba, parece que hasta adorar. Cuando Moisés se cansaba, ¿qué hacía Israel? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Moisés? Se buscó a dos que le aguantaran las manos. Cuando tú estás débil en la oración, cuando tú estás cansado en la oración, tienes que buscar a alguien que te apoye en la oración. Cuando tú crees que ya tú no puedes seguir orando más por algo, tú tienes que llamar a dos hermanos y el hermano, tienes que buscar lo que hizo Moisés. Moisés cuando no pudo más, ¿qué buscó? Dos que lo ayudaran, ¿para qué? Para él poder seguir orando. Por eso tenemos siempre que cuando ya vemos que es demasiada la carga, que es demasiado lo que tenemos que orar, tenemos que buscar apoyo. Como hago yo, me pongo a mandar email a montones de gente. Si tantas porquerías se mandan por email, me pongo a mandar email, oren por tal cosa. Y a muchos de ustedes yo les mando email, oren por esta situación, oren por esto. Yo tengo 6 o 7, no, son como 10 o 12 monasterios que he ido acumulando, que yo les mando las intercesiones. Y yo no soy amigo de esa gente. El otro día una de las carmelitas de Urencia me preguntó que quién yo era, que siempre me llegaban intercesiones. Yo le dije, soy una persona de Miami. ¿Por qué? Porque eso no me cae de ningún lado. Yo cojo y me pongo a buscarlo en el internet. Pongo monasterios carmelitas y me aparecen un montón de monasterios carmelitas. Y si tienen email, los cojo y voy haciendo una lista. Y cuando tengo un problema de intercesión, ahí está en Lourdes. Hay un website que ustedes ponen, Basílica de Lourdes, que todas las peticiones que ustedes mandan van y la ponen delante de la gruta inmediatamente. La Guadalupe también lo tiene, Fátima también lo tiene, la Divina Misericordia, el Padre Pío lo tienen. Ustedes mandan un email al website del Padre Pío y esa gente ponen inmediatamente la petición que les llegó encima de la tumba del Padre Pío. Y están orando todo el día hasta la misa por las intenciones que tú acabas de mandar para allá. O sea, hoy en día tenemos una facilidad tremenda para la intercesión. Cuando ustedes tengan problemas, no se queden ustedes solos, empiecen a mandar email a todos esos lugares.
la adoración nocturna mexicana, el website ese que se ve al Santísimo. Tú mandas también ahí, tú ves cuando ellos, tú mismo si lo estás viendo, ves que ellos van y ponen en la cesta la intercesión que llegó. Aquí tenemos la cesta esta también para las oraciones, que todos los jueves oran por las intenciones que están ahí. Esto, vemos que la intercesión es algo que está relacionado al corazón de la fe. ¿Desde cuándo? Desde los primeros tiempos. Y verdaderamente hace falta Josué que den la batalla. Pero Josué no puede dar la batalla, según Moisés que ore. Y Moisés no puede orar sin un Aarón y sin el otro señor, ¿cómo se llamaba? El Hur, que oren por ellos. Ese es el gran mensaje de este camino de Israel. Y vemos como aquí, por primera vez, Israel se enfrenta con ¿qué cosa? ¿Con qué se enfrenta Israel? Con la batalla. Hasta ahora Israel se ha quejado que no tiene pan, que no tiene agua. Ya en este momento Israel sabe que hay un peligro más grande en el desierto. ¿Cuál es el peligro grande que hay en el desierto, aparte de la sed y el hambre? Los infieles, las batallas, los que no quieren que Israel caminen. ¿Qué es lo que no quería? ¿Qué es lo que no quería Amalek? Amalek no quería que Israel siguiera caminando. Y por eso el pueblo de Dios tuvo que dar la batalla contra Amalek. Vamos a ver durante el camino del desierto cuántos obstáculos va a tener Israel. Vamos a ver que cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, que se encuentra en el medio del camino, Jericó. La gran batalla de Jericó. Ya llegaremos ahí. Pero vemos que el camino del pueblo de Dios, en el camino a la realización de la promesa de Dios, en el pacto de Dios, ¿qué va a haber continuamente? Batalla. Tenemos que dar batalla. Y vemos que la mayoría de esas batallas se ganan ¿cómo? En oración. Por eso le digo a muchas personas, esta batalla que tenemos para que, a favor del Papa, esta batalla se gana de rodillas. Se gana con la lengua, diciendo la verdad y saliendo al frente a los que están hablando tanta mentira, pero solamente la lengua no se puede mover, hay que mover las rodillas. Hay muchas batallas que se ganan de rodillas. Y verdaderamente, a los que ya estamos creciendo en el Señor, este capítulo 17, sobre todo el agua de la roca de Horeb y la batalla de Israel en contra de Amalek, y es una gran lección. Sobre todo como termina el capítulo, cuando dice, la bandera del Señor en mano. El Señor está en guerra con Amalek de generación en generación. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Nosotros tenemos la bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra porque hoy en día hay Amalek. ¿Quiénes son los Amalek hoy en día, que estamos viendo hoy en día? La prensa es Amalek. Es la bestia de las 9 cabezas que profiere blasfemia contra los santos. ¿Cuánto? La iglesia tiene en estos momentos una tremenda batalla contra Amalek. Y vemos que la batalla contra Amalek hace falta gente que den la batalla y hace falta que apoyen la batalla con la oración. Y en la vida de ustedes, estoy seguro que ustedes se ponen a pensar, van a tener algún Amalek en la vida de ustedes. ¿Qué cosa es Amalek? Amalek es aquel que no quiere que tú entres a la promesa de Dios. Algo en tu vida que continuamente se te pone en medio para que tú no camines a la realización de la promesa de Dios. Averigua qué cosa es Amalek en tu vida, y si tú sabes que si hay un Amalek en tu vida que te impide caminar para la promesa de Dios, ¿tú sabes lo que le tienes que darle? ¿Qué cosa es lo que tienes que dar? Batalla. Pero no puedes dar batalla solo, tienes que dar batalla buscando gente que te apoyen en oración. Hay personas que dan batalla solo y tú solo no puedes batallar. Tú tienes que batallar siempre con un respaldo de gente que tú sigas. En este momento que estoy batallando, hay un grupo de gente que están orando. Cuando tú tienes esa certeza, tú dices, hermano, Amalek va a ser vencido. Como dice, Yahvé está en guerra con Amalek de generación en generación. Así que en este día de hoy, terminando la clase, ponte a pensar en tu vida, ¿quién es Amalek en tu vida?